están siguiendo a través del Facebook Live. El propósito de la presentación de hoy es comentarles un poquito sobre toda esta situación que se ha dado sobre la falsificación de las monedas de 500 colones. Primeramente quisiera agradecer a la Asociación Numismática de Costa Rica y a la Asociación Filatélica de Costa Rica por la invitación a este espacio. La presentación va a estar un poco estructurada en términos de darles un poquito de la motivación por la cual se hizo este estudio y luego hablar sobre las características físicas y químicas. Es una comparación de las piezas de circulación normal y las piezas que se han encontrado falsificadas. Vamos a tener unas conclusiones y agradecimientos. Bueno, el hecho de que yo me involucre un poco en toda esta parte de lo que es la numismática viene por allá de los años 80, cuando en ese momento, pues, para uno tener una moneda de estas de 2 colones en la mano, uno se sentía poderoso. Era una moneda muy grande y no solo por el tamaño, sino por el valor adquisitivo en esos años, el tener una moneda de este tipo. Y eso fue lo que me atrajo a mí a la parte del coleccionar monedas, y aunque voy a decir que realmente no soy un coleccionista como muchos de ustedes, pero sí, siempre me ha atraído mucho la parte de las monedas. Y pues profesionalmente yo soy químico de profesión, entonces al final con este estudio pues fue un poco traer la parte de mi hobby con la parte profesional y unirlas las dos para sacar un poco de información que sea de beneficio para toda la comunidad. Hablando un poquito en general sobre las monedas, vamos a ver un poquito algunas de las características de las monedas. Recordemos que tenemos, la descripción de las monedas está en función de lo que es el anverso y el reverso de una moneda. Entonces, en el caso de las monedas estas de 500 colones doradas, de las que vamos a estar hablando, el anverso es la parte que contiene el escudo y el reverso es el que tiene la denominación de 500 colones. Entonces, yo siempre digo que es un poco, ahora que acaba de pasar septiembre, es un llamado a la parte cívica, ¿verdad? Que lo importante es el país y no tanto la economía. Entonces, por eso el anverso en esta moneda es el que tiene el escudo y el anverso es la cara principal de la moneda. En cuanto a los distintos componentes de una moneda, entonces tenemos, por ejemplo, podemos hablar del canto, que es el borde lateral de la moneda, el listel, que es la parte esta en el puro extremo, que es una protección que tiene la moneda para que no haya un desgaste muy pronunciado de todo digamos, el relieve que está en el centro. Y luego tenemos el cordoncillo, que es ese grosor adicional, que en este caso es estas lineecitas que se ven por ahí que están encima del canto. Además, otra de las características en cuanto a las piezas, se habla sobre la orientación moneda y la orientación medalla. Entonces, normalmente si uno toma una moneda y la rota de esta manera, la orientación de un lado y del otro nos va a permitir leerlo sin ningún problema. Entonces, en el caso de las monedas de 500 colones, entonces, a la hora de rotarla, si la vemos por el lado de la denominación, podemos ver el escudo en la posición normal. El número de catálogo es una manera de clasificar las monedas. Hay distintos sistemas para clasificarlas. Uno de los que se utiliza mucho es los números KM, que provienen de este sistema del Standard Catalog of World Coins. Y por ejemplo, en el caso de las monedas de 500 colones, el número KM es el 239.1A. Entonces, cuando aparecen variaciones en
las monedas, entonces le asignan un código tal vez muy similar, como en este caso hay otra que puede ser 1B, por ejemplo. Y ya cuando se pasa de una emisión a otra o de un cono a otro, entonces se le cambia completamente la numeración. En términos de las monedas de aquí, una masa de 11 gramos, un diámetro de 33 milímetros y todas presentan cordoncillo, tienen esa característica del estriado en el borde. Una de las características interesantes es que esta moneda de 500 colones, cuando estuvo en circulación, era la de mayor diámetro en el mundo en ese momento en circulación. Las monedas, normalmente cuando la moneda no ha estado en circulación, tiene un color dorado muy característico, pero conforme la moneda entra en contacto con las manos de las personas, con el ambiente, con el sudor, entonces comienza a darse un proceso de transformación de ese color dorado original, y entonces se forma algo que se llama la patina. La patina es una capa de óxidos que se forman, que es algo normal que le va a ocurrir a las monedas que están en circulación. Está compuesta de óxidos, sulfuros y otros componentes basados en los elementos de ese material con el cual la moneda fue fabricada. La falsificación es tan antigua como la fabricación de monedas. De hecho, las primeras falsificaciones que se dieron fueron en Grecia, en Asia Menor, para el siglo VII antes de Cristo. Estas, eran una de las primeras monedas que se habían fabricado en un material que se llama electrum, que es una aleación de oro con plata. Y también, en el caso de acá, todo lo que es América, también se dio el caso de cuando se utilizaban las semillas de cacao como moneda de transacción. Se tienen reportes de que algunas veces eran falsificadas, y básicamente era la cáscara de la semilla de cacao que lo que tenía dentro era arena o barro o otras cosas, entonces también era una falsificación. En cuanto a la normativa del país, tenemos la ley 4573, que se refiere a la falsificación de monedas y otros valores, donde indica que será reprimido con prisión de 3 a 15 años el que falsificare o alterare moneda de curso legal nacional o extranjero y que el introdujere, expediere o pusiere en circulación. Entonces eso quiere decir que incluso tan sencillo como hacerle un hueco a una moneda, ponerla en el riel para que le pase el tren por encima, ya se está infringiendo esta ley. En cuanto a la falsificación de las monedas de 500 colones doradas, los primeros reportes andan por ahí del 2020, donde ya ahí en los medios noticiosos comienzan a aparecer estas noticias sobre que, por ejemplo, la Municipalidad de San José incautó una cierta cantidad de estas monedas, y de ese momento para acá, pues, hubo en circulación una cierta cantidad de estas monedas falsificadas. Entonces, bueno, un poco cuando yo comencé a leer estas noticias, y después también en los sitios de Facebook de personas que están relacionadas con la numismática, que entonces me presentaban fotos y preguntaban, ¿esta es una moneda falsa o es que se ve media rara?
Entonces ahí fue donde me entró a mí la inquietud de tratar de hacer algo un poquito más científico, digámoslo de alguna manera, y hacer comparaciones entre las monedas de circulación normal y estas falsificaciones. Entonces, de lo que se observa es que habían 2 años de emisión, vamos a ponerlo entre comillas, porque en realidad pues son duplicaciones de monedas en circulación. Entonces lo que utilizaron las personas que se dedicaron a esto fueron monedas del 2007 y del 2015. Las que son más frecuentes de encontrar son las del 2007, las del 2015 son en menor cantidad. ¿Por qué las monedas de 500 colones? Bueno, muy probablemente es por una cuestión del costo de producción, es la que le puede dar un poquito de ganancia en términos de buscar el material, fabricarla, etc. Entonces, normalmente en términos de monedas, esas son las que aparecen como falsificaciones. Fueron detectadas en los bancos, cuando, digamos, las monedas llegan a un banco, las hacen el conteo, pasan por las máquinas, la máquina no la identifica como una moneda normal, entonces la desecha. Entonces ahí también fue donde comenzó a verse que pues había una cierta cantidad de moneda falsa que estaba ya ahí en el mercado. Y por el otro lado, por supuesto, las personas que hacen coleccionismo, que están involucradas con la numismática, pues sí son muy dados a revisar cada una de las monedas que le llega a sus manos, y entonces ahí también es donde se detecta ese tipo de falsificaciones. Entonces, bueno, un poco la idea era, ok, vamos a tratar de hacer este trabajo, y la primera interrogante es, bueno, ¿cómo hacía yo para obtener de ejemplares de estas monedas falsas para tratar de analizarlas? Entonces, bueno, ahí primero me puse en contacto con algunos de estos grupos de Facebook, y entonces les dije, bueno, vea, es que yo quiero hacer este trabajo, entonces quería ver si ustedes me podrían prestar sus ejemplares, no les va a pasar nada, los análisis que se les van a hacer no son destructivos de las piezas. Entonces, bueno, algunas personas me dijeron que sí, me las prestaron, y entonces pudimos hacer este trabajo. En total se obtuvieron 30 ejemplares del 2007 de estas monedas falsas y 4 del 2015, un poco por la razón de que esas falsificaciones con año del 2015 son muy escasas, no son tan frecuentes como las del 2007. Aquí voy a hacer un paréntesis, porque de estos 30 ejemplares muchos vinieron de don Jonathan. Él fue una de las personas que ayudó más en este estudio. Y entonces la idea era hacer un estudio comparativo de las monedas en circulación con estos 2 años de emisión y estos 2 tipos de falsificaciones. Entonces, bueno, ¿cuál fue el procedimiento de análisis en ese momento? Entonces, vamos a tomar tanto la moneda en circulación normal como la falsificación, y las vamos a someter al mismo procedimiento de análisis, que consistía inicialmente entonces en hacer una descripción de la moneda detallada. Entonces, para eso lo que utilicé fue un microscopio digital para aumentar la imagen, poder ver los detalles, tomar fotografías, cosas por el estilo. Luego se realizó las mediciones de diámetro, espesor y masa de cada una de esas monedas, para lo cual se utilizó un vernier. Entonces lo que se hizo fue realizar mediciones de diámetro en distintas posiciones y del espesor también. Después realizamos la parte de la medición de la masa en una balanza analítica de 5 decimales.
y luego venía lo que era el análisis químico, lo que se utilizó fue una técnica que se llama fluorescencia de rayos X. Esa parte no la mencioné al puro principio, pero bueno, yo soy docente en la Universidad de Costa Rica, pertenezco a la parte de la Escuela de Química, pero también trabajo en un centro de investigación donde tenemos esta técnica, entonces ahí fue donde hicimos todos estos análisis. Finalmente, entonces, lo que se realiza es la comparación de todos los resultados entre los dos tipos de monedas. Se hizo un análisis estadístico para ver cómo se comportaban las diferencias entre ambos tipos de monedas y bueno, y al final pues llegamos a las conclusiones. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la descripción inicial, las diferencias visuales de estas monedas. Entonces, acá tenemos una comparación de una pieza auténtica y de una pieza falsa, viendo el anverso. Entonces, lo primero que salta a la vista cuando uno ve las monedas es que el relieve no es tan fino, tan detallado en la moneda falsa como en la moneda en circulación. Entonces, esa es la primera indicación que nos dice que sí, que esto es una duplicación de una moneda auténtica. Detalles como, por ejemplo, la información en el escudo donde dice América Central, República de Costa Rica, por lo general no se ve en las monedas falsificadas. Y algunos de los detalles, como por ejemplo el listel, en la mayoría de esas monedas no aparece. Por el lado, bueno, y aquí tenemos una ampliación para que vean un poco más en detalle que en realidad casi que no, o sea, no se ve nada de información en la parte del escudo. Entonces es muy común. Hay algunas que sí tienen un poquito más de detalle, pero ninguna va a tener el detalle como en una moneda real que estaba en circulación. Por el lado del reverso, entonces también hay detalles igual en el relieve, que el relieve no es tan definido como en la moneda en circulación. Y por ejemplo, en este caso, estas dos fotografías se tomaron bajo las mismas condiciones, y esta línea roja lo que representa es la distancia de esta parte del número 5. Entonces vean que en la réplica es un poquito más grande. Entonces tampoco las dimensiones de todas las partes del relieve son exactamente iguales en estas monedas. Entonces, un poco para ir resumiendo, entonces tenemos que las falsificaciones tienen relieve poco definido, el listel no está, los detalles en el escudo son poco definidos, se ven muy borrosos, hay presencia de corrosión, eso es muy característico de las falsificaciones. Por ejemplo, en esta lo pueden ver por acá, esto es corrosión, es formación de óxidos. En el caso de las monedas en circulación, por lo general no ocurre este proceso de corrosión, al menos de que las monedas estuviesen expuestas a un medio ácido muy fuerte. Algunas veces aparecen manchillas como esta que aparecen por acá, pero eso son incrustaciones de algún material que quedó ahí adherido. La tonalidad es muy distinta, aunque son doradas, es un dorado, yo lo llamo un dorado muy fingido, porque es un dorado que resalta mucho a la vista y no es lo usual de ver en una moneda que ha estado en circulación. Y bueno, y ahora vamos a ver que las dimensiones sí también son ligeramente distintas. En cuanto a ese proceso de darle vuelta, entonces, como habíamos mencionado, las piezas auténticas, en la mayoría de los casos, cuando uno le da vuelta en este eje, vamos a observar el escudo en la misma posición, pero en la mayoría de las piezas falsas, lo que se observa a la hora de hacer este experimento es que hay un cierto grado de inclinación del escudo. Entonces, en las piezas, en las auténticas,
Esto se le llama un error de giro. El error de giro es algo que es muy poco común por todo el sistema de control de calidad por el cual pasan las monedas cuando se están fabricando. Entonces, encontrar una moneda auténtica con un error de giro es muy poco probable, y cuando se encuentra, entonces, desde el punto de vista de la parte numismática, adquiere un valor relativamente alto por lo mismo, porque no es muy frecuente. Pero en el caso de estas falsificaciones, pues es simplemente que las personas que estaban haciendo las falsificaciones pues no tenían el cuidado de cómo quedaran alineados el anverso y el reverso de la moneda. Entonces, vamos a ver. Okay. Ajá. Entonces, el otro detalle es el cordoncillo. Ven, este es el cordoncillo de la pieza auténtica, que son líneas igualmente espaciadas. Acá trataron de hacer algo similar, pero como pueden notar, es simplemente como unas rayillas que le hicieron, que no están distanciadas de la misma manera. En cuanto a las dimensiones y la masa, entonces vamos a ir describiendo un poco lo que encontramos. Desde el punto de vista de lo que reporta el Banco Central de Costa Rica con respecto a estos tipos de monedas, las de año de emisión del 2007 y del 2015, entonces los valores nominales, como habíamos visto, son de 33 milímetros de diámetro, 1.90 milímetros de espesor y una masa de 11 gramos. Entonces, lo que realizamos fue primero una determinación de estos parámetros de monedas en circulación, y entonces aquí se reportan esos valores con sus respectivas incertidumbres. Entonces, sí, efectivamente, pues el diámetro es de 33 milímetros, el espesor de 1.90 y la masa aproximadamente también de 11 gramos. Cuando nos pasamos a las mediciones realizadas a falsificaciones, entonces, bueno, vemos que sí, aproximadamente los valores andan por ahí. Sin embargo, sí hay diferencias entre los valores que reporta el Banco Central y los medidos en estas monedas en circulación y estas. Entonces, aunque digamos andan por alrededor de 33 milímetros de diámetro, en general son el diámetro es un poquito más grande que las monedas en circulación, el espesor es un poquito más delgado en la mayoría de ellas, y por lo general la masa es un poco mayor que las monedas en circulación. Entonces lo vamos a ver en estos grafiquitos. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos en el eje Y el diámetro de la moneda, y en el eje X tenemos las piezas. Las que aparecen en verde son monedas en circulación, monedas reales, y las que aparecen en azul son las falsificaciones. Entonces, lo primero que podemos ver es que las variaciones en las monedas en circulación son muy pequeñitas, comparando las variaciones en este caso, del diámetro con las monedas que se estaban falsificando. Lo otro es estas barritas que aparecen acá. Esto se le denominan los corredores de error o el error, y eso quiere decir que cuando uno mide la moneda y toma mediciones en varios lugares, la moneda no es completamente circular, sino que está un poco deformada. Entonces, si la moneda está muy deformada, estos errores son más grandes, porque esta medición del diámetro es un diámetro promedio de varios lugares alrededor de la moneda. Entonces, bueno, los diámetros son mayores en las falsificaciones, aproximadamente un 0.5%. Hay una menor reproducibilidad, vean que varía mucho la dimensión, y son muy irregulares, o sea, tienen deformaciones. En el caso, esos eran del 2007, estas son del 2015, entonces es muy similar. En este caso, los diámetros son mucho mayores que el diámetro que presentan las monedas en circulación, pero presentan características muy similares.
En el caso del espesor, entonces igual, acá tenemos el gráfico donde representamos las monedas reales y las monedas falsificadas. Entonces vemos de nuevo que hay variaciones más pronunciadas en el espesor, alrededor también de un 5% del espesor es menor en las falsificaciones. También hay mucho cambio de una moneda a otra y también presentaban deformaciones. En algunos lugares la moneda es un poco más delgadita que del otro lado, por ejemplo. Estas son las del 2007 y estas son las del 2015, que en este caso también el espesor era menor que las piezas auténticas. Y en el caso de la masa, también habían unas que tenían una masa mucho menor que las auténticas, pero en la mayoría de los casos la masa es un poco mayor que en las piezas auténticas. Se pueden encontrar diferencias de hasta un 10%. Y muchas veces eso era lo que la gente notaba, que algunas veces tenía dos monedas, una auténtica y una falsificada, y entonces sí podían sentir la diferencia en la masa de esas dos monedas. Y en el caso de las de 2015 también es lo mismo. En ese caso la masa era un poquito mayor que en el caso de las piezas auténticas. Entonces, el hecho de que el diámetro sea un poquito mayor y que el espesor sea más pequeño es un indicativo de que muy probablemente en el proceso de fabricación probablemente están utilizando algún sistema similar al que se utiliza para las monedas reales, donde lo que se hace es que baja un troquel y presiona el metal, pero con un exceso de fuerza. Entonces eso hace que la moneda se adelgace un poquito más y se extienda un poquito más. En cuanto a lo que es la característica esta del ángulo de giro, entonces lo que hicimos fue diseñar un dispositivo para tratar de medir esa inclinación. Entonces, básicamente lo que se hacía era que se alineaba el reverso de la moneda con los números del 500 y por el otro lado se le daba vuelta. Teníamos esta escala en grados y entonces ahí uno podía medir la inclinación de la moneda, ya sea que se estuviese inclinando hacia la izquierda o hacia la derecha. Y entonces lo que observamos es que había una preferencia. En este caso acá tenemos la información de las monedas analizadas del 2007, de las falsificaciones, y las naranjas son del 2015, y hay una preferencia en las falsificaciones a una inclinación hacia el lado de la izquierda. Algunas con ángulos de giro de 40 a 45 grados, entonces están completamente desfasadas. Luego viene la parte de la caracterización química. Entonces, en este caso, la idea era obtener información de qué materiales estaban utilizando para la fabricación de estas monedas y hacer una comparación con los materiales que se utilizan en las monedas en circulación. De lo que se reporta, la composición de las piezas auténticas, lo que tienen es un núcleo de acero, que es básicamente 90.8% acero, un 1.2% de carbón, y luego tiene un recubrimiento que le da esas características doradas, que es latón, que es una aleación de cobre y zinc. El porcentaje de cobre puede ir de un 6 a un 7% y el zinc de un 2 a un 3%. Y ese recubrimiento de latón puede ser aproximadamente de unos 25 micrómetros de espesor. Entonces, eso, con esta información la idea era utilizar esta técnica llamada espectroscopía de fluorescencia de rayos X, que es una técnica que no es destructiva de las piezas, genera información sobre los elementos químicos que están en la superficie del material y en este caso, pues, de cierta manera íbamos a tener un problema,
porque como no es un material que es completamente homogéneo, sino que es un recubrimiento delgadito de un material sobre acero, entonces la técnica lo que hace es que cuando uno utiliza una radiación de este tipo de rayos X, que es muy similar a los rayos X que se utilizan para obtener las radiografías y ver si uno tiene un hueso quebrado. Entonces, cuando ese tipo de radiación interactúa con los materiales de la moneda, entonces genera una respuesta de los distintos elementos que están presentes en ese material. Entonces, va a depender de qué tan delgadito o qué tan grueso es esa capa que está sobre el acero, para poder ver si uno está viendo únicamente lo que es primordialmente el latón, o si está viendo uno también la parte del acero. Entonces después esa información llegan en el mismo equipo a un sistema de detección que al final es el que le da a uno las señales y la información para saber cuánto es el porcentaje de cada uno de esos elementos presentes en ese material. Entonces, esta es, en el caso de una pieza auténtica del 2007, donde observamos que primordialmente lo que estamos observando es cobre, lo podemos ver en ese grafiquillo ahí de tipo pastel. Tenemos cobre, aproximadamente un 78%, zinc 10%, y otros elementos que, digamos, aquí podemos ver toda la gama de elementos que detectamos a la hora de hacer esa medición. Algunos de esos elementos es básicamente porque las monedas se analizaron así como se obtuvieron del mercado, no se limpiaron, no se enjuagaron con agua, no se les hizo nada. Entonces, por ejemplo, el hecho de que aparezca, por ejemplo, sodio y cloruro es del cloruro de sodio que está en el sudor de las manos de las personas. Entonces, algunos de los otros tienen porcentajes muy pequeñitos, entonces en realidad casi que no tiene significancia esos valores. Entonces nos vamos a concentrar en esos elementos que tienen porcentajes mayores. Entonces las monedas auténticas del 2007 son, lo que vamos a ver es que tienen un alto contenido de cobre y luego el zinc. Y estos valores que aparecen acá son el promedio de 18 monedas a las cuales se le hicieron los análisis. Acá tenemos una comparación de la composición de una moneda falsificada y este promedio de las monedas auténticas. Entonces, lo que salta a la vista es que las monedas falsificadas tienen un alto contenido de hierro, y eso puede ser porque el recubrimiento que se le hizo para simular esa coloración dorada es muy delgadito. Entonces estamos viendo mucho del acero que puede estar en el núcleo. O la otra es que se utilizó un material que tiene esa composición y que en realidad no es que tiene un núcleo de acero y un recubrimiento de latón. Entonces, en este caso lo que vamos a observar es diferencias muy grandes entre los contenidos de hierro, cobre y zinc. Esta lámina es un poquito complicada de analizarla, pero el objetivo aquí es simplemente ver esos colores, el naranja, el gris y el gris oscuro y el gris claro. Todas estas son análisis de monedas falsificadas. Entonces vean que varía mucho. En algunos hay 47% de hierro, en otras 37%, en otras 20%. En esta vean que es como un 1.8%. Entonces varía mucho la composición. Entonces eso puede ser que no tenían un muy buen control para simular esa capa de latón encima que le da la característica dorada al material. Y en el caso de las del 2015 es también muy similar. Esta es la información de las piezas auténticas. Entonces tenemos
un 75% de cobre y un 18.5% de zinc. Y cuando la comparamos con las piezas falsas, ocurre de nuevo lo mismo. Tenemos un alto contenido de hierro versus, por ejemplo, en el caso de la pieza auténtica, que lo que contenía es como un 0.5% de hierro. Entonces es la misma situación, y también la composición varía mucho de una moneda a otra. Entonces aquí esta es la composición de la moneda auténtica, y estas son 4 de esas monedas a las cuales falsificaciones a las cuales se les hizo el análisis. Entonces, bueno, en resumen, la composición de las falsificaciones es mayoritariamente cobre, zinc y el hierro, más del lado de hierro que de cobre y zinc. La mayoría presenta un alto contenido de hierro. La composición de las falsificaciones varía mucho de una moneda a otra. Y por el alto contenido de hierro que tienen, entonces esa es la razón por la cual normalmente presentan todo ese tipo de corrosión, porque entonces el latón es un medio de protección para, digamos, este tipo de monedas que tienen un núcleo de acero. Entonces esa aleación de cobre y zinc protege al acero para que no se corroa fácilmente. Pero si esa capa de latón es muy delgadita o tiene imperfecciones, entonces a través de esas imperfecciones comienza a darse el proceso de corrosión y de oxidación, y entonces comienzan a aparecer todas esas manchas, que es básicamente el herrumbre común y corriente que nosotros vemos en cualquier material de hierro que se está oxidando. Entonces eso es muy característico de las falsificaciones. Continuando un poquito con la parte de la estadística, entonces estos gráficos lo que representan en naranja son las falsificaciones, y la parte en verde son las mediciones en las monedas reales. Entonces el ancho de estos rectángulos lo que quiere decir es que son muy irregulares, hay mucha variación en la determinación. Digamos, en este caso tenemos acá diámetro, espesor, masa, y por allá los porcentajes de cobre, hierro y zinc. Entonces vean que lo que es característico es que los rectangulitos o los cuadritos verdes son más pequeños que los naranjas, porque en el caso de las monedas auténticas hay un muy buen control a la hora de estar emitiendo las monedas versus las falsificaciones. Y luego hicimos esto que se llama un dendrograma. El dendrograma lo que nos dice es, se toma toda esta información de las dimensiones, el diámetro, el espesor, la masa y la composición química, y se hace una comparación de todas las piezas, tanto de las reales como de las falsificaciones. Entonces el dendrograma lo que hace es que me va clasificando la información. Entonces cuando en un dendrograma uno ve una caída muy grande, eso quiere decir que hay una diferencia muy significativa entre las piezas. Entonces en esta primera separación sí es muy lógico, porque esto lo primero que hace es que me separa las falsificaciones de las auténticas. Y luego, conforme va uno bajando, hay algunas que se parecen mucho, entonces se agrupan en estos grupitos chiquititos, y entonces esto le da a uno una idea de si hay algunas monedas que tienen características generales muy similares, entonces probablemente fueron emitidas entre comillas, o sea, fabricadas en el mismo momento, y ya después otro día fue que fabricaron otro lote de esas monedas. Lo que resaltó cuando vimos esta información fue que vean que aquí hay una moneda falsificada metida dentro de las monedas reales, y entonces nos llamó mucho la atención el por qué estaba ahí desde el punto de vista de esta comparación estadística. Entonces dijimos, bueno, puede ser que sí, que era una falsificación muy bien hecha, y entonces en términos de diámetro y de espesor y de masa eran muy similares. Entonces yo dije, bueno,
Devolvámonos a ver la foto de esa moneda para ver qué características tiene. Y entonces resultó ser que no, que era una moneda auténtica. Lo que pasaba era que era una moneda con mucho daño en el borde. Y entonces eso hizo que el diámetro y el espesor cambiaran un poquito. La composición, sí, la composición coincide con lo que son las monedas auténticas. Entonces, este procedimiento, de manera global, le permite a uno discriminar esas monedas que son falsas de las auténticas, y algunas veces pues también identificar monedas que uno creía que era una falsificación, pero que al final no, es simplemente una moneda que llevó mucho golpe en su vida y está un poco maltratada. Pero bueno, toda esta fiesta se terminó cuando el Banco Central decidió cambiar el cono monetario, y fue una de las razones por las cuales el Banco Central dijo, ok, no cambiemos, saquemos las monedas doradas del mercado, generemos nuevas monedas con un sistema de seguridad distinto, aparte de que como las monedas eran muy grandes, el peso, los costos de producción, etc. Entonces, a partir del 1 de julio de este año, las monedas de 500 colones doradas salieron de circulación. Entonces, después de esa fecha, lo que tenemos ahora son las monedas bimetálicas, que son estas las conmemorativas, que son las únicas que tenemos ahora en circulación. ¿Qué más estamos haciendo? Bueno, al final nos pusimos en contacto con el Banco Central, entonces el Banco Central está interesado también en saber un poco sobre todo esto de la falsificación desde el punto de vista de obtener un poquito más de información de lo que ellos tenían inicialmente cuando comenzaron a detectar las falsificaciones. Entonces tuvimos accesos a piezas falsificadas. De hecho, el Banco de Costa Rica tiene en total desde el 2020 hasta el 2025, cuando se sacaron todas de circulación, tiene en total aproximadamente 30,000 monedas falsas, que por lo menos ellos les llegaron a ellos, ¿verdad? Porque igual todavía hay una cierta cantidad de monedas que están ahí en manos de coleccionistas. Entonces, bueno, ¿qué otras pruebas se le pueden hacer? Entonces, acá la ventaja es que con estas monedas que el Banco Central me dio en consignación, entonces yo puedo hacer con ellas lo que me dé la gana. Ya no tengo que tener el cuidado de no hacerle una prueba destructiva porque era una pieza que me había facilitado alguien. Entonces las puedo disolver, las puedo cortar en el centro para ver si realmente el material es completamente el mismo a través de toda la moneda, o si es algo como un núcleo de acero con un recubrimiento de latón, como en el caso de las monedas las monedas reales. Entonces un poco en este momento estamos en ese proceso de hacer otros tipos de análisis que nos van a dar más información sobre, por ejemplo, la composición química de esas monedas, de toda la moneda como tal. Muy probablemente también voy a hacer ese tipo de análisis con las monedas reales. Entonces algunas monedas reales van a sufrir en nombre de la ciencia y van a ser destruidas. Y ya tenemos monedas bimetálicas falsas. Entonces, una de las personas que me ha colaborado mucho con la parte de las monedas de 500 colones doradas, un día de estos me contacta y me dice, vea, doña, y me manda una foto. Y yo, a la pucha, sí. Entonces me la prestó, y entonces ya comenzamos a hacer análisis de esta moneda. Pero sí, así, nada más con solo verla es muy evidente de que es una falsificación, tiene las mismas características, el relieve es muy poco definido. Por ejemplo, aquí en la antorcha hay una leyenda que es imposible de reproducir en una falsificación de este tipo. No, la letra es demasiado pequeña como para tratar de hacerlo. Entonces,
Sí, por ahí andan ahora ya falsificaciones de monedas bimetálicas. Bueno, esta información se le compartió al Banco Central pues para que tengan ya un poquito de información de lo que está sucediendo con estas otras falsificaciones. Entonces, bueno, básicamente hay que tener cuidado, ¿verdad? Que no les vayan a meter un 10 con hueco. Ahora también hay que estar vigilantes y revisando las monedas de 500 colones bimetálicas. Algunas veces es un poquito complicado porque, digamos, las personas son muy dadas a que les dan el vuelto y simplemente cogen las monedas y se las echan a la bolsa y ya. Ahí es, digamos, cuando de gente que se dedica a esta parte del coleccionismo, ellos sí son muy dados a, cuando les llega alguna moneda, revisarla y verla muy bien. Entonces ahí es donde se comienzan a detectar estas falsificaciones. Entonces, eso es lo que tengo por el día de hoy. Entonces quiero agradecer al Centro de Electroquímica y Energía Química, que es el lugar donde yo trabajo. En el laboratorio de hidrocarburos fue donde se hizo los análisis de fluorescencia de rayos X a través de María Fernanda, que ella es la persona responsable de hacer todas estas mediciones, y la parte del análisis estadístico de una colaboradora de la Escuela de Química, Paola Fuentes. A todas las personas que me prestaron esas falsificaciones para hacerles el estudio, a todos ustedes por su atención y a todos los que están siguiendo esto por Facebook Live también. Si tienen alguna pregunta, pues por acá está mi correo. Bueno, con eso ya los dejo por el momento, y si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto. Muchas gracias. Muy clara, sobre todo para los que no somos muy conocedores del tema, pues estuvo muy claro, entonces agradezco mucho eso, y de parte de la Asociación Filatería de Costa Rica que usted le animó a dar esta charla. Yo tenía 3 preguntas, pero la primera ya la contestó al final. Mi primera pregunta era si usted creía que podían ser falsificadas las nuevas. Ya creo que sí, pero me parecía que era como un poco más difícil, de acuerdo a todo el análisis que usted hizo. La segunda es, me llamó la atención que la menor variación fue en el peso en estas monedas, siendo que hubo variaciones importantes en diámetro. Sí. ¿Esto será por los materiales? ¿Que se sustituye un material que es más pesado por una moneda más pequeña? Muy probablemente, puede ser que sí, indudablemente ellos tienen que tomar un poquito de mediciones, ¿verdad?, para tratar de simularlo. Entonces utilizan materiales que sean similares en cuanto a su composición. Entonces ahí la gran interrogante es, bueno, si están simulando como en las monedas normales, que es una plancha de acero que se le hizo un recubrimiento de latón, o si es simplemente algún material donde están mezclados todo y es completamente homogéneo, que para eso es que vamos a hacer estos otros análisis. Y lo último, Jan, agradeciéndole de nuevo, es ¿usted ha publicado este estudio? La idea es publicarlo, sí. Pues en este momento ya ha hecho una presentación propiamente allá en la Escuela de Química en la Universidad de Costa Rica, y ahora con ustedes. La idea es también en su momento ya hacer formalmente la entrega de toda esta información al Banco Central también. Yo sé que en la Universidad de Costa Rica pues, hay muchas revistas y muchos. Sí, correcto. Pero está a su disposición la revista de la Asociación Filatería de Costa Rica. Muy bien. Claro, estamos indexados y todo está en orden, por si acaso. Excelente. Está a su disposición. Muy bien. Si quiere esas revistas en esta. Muy bien. Muchas gracias. Con gusto. Muchas gracias, doctor. Soy José Carranza. 2 consultas muy puntuales. En la gran diferencia entre las monedas falsas en su composición demuestra que no tenían cospeles. Fueron haciendo ciertas cantidades para cada vez, y por eso la gran variante en la parte de la composición. Sí. Y otra, ¿encontraron alguna del 2003? No,
No, las únicas que aparecieron, por lo menos de las que yo pude ver, son del 2000, las del 2007 y las del 2015. De la cantidad que, digamos, de lo que me consignó el Banco de Costa Rica, fue una bolsa de 1000 piezas, y de esas 1000 piezas era aproximadamente como 90% de las del 2007 y 10% de las del 2015. O sea, la falsificación empezó como en el 2005. Lo que se cree fue que como comenzaron a aparecer ahí en el 2020 ya en el mercado, que coincide con el tiempo que estuvimos en pandemia, que muy probablemente alguien pues, no tenía nada que hacer y tenía la facilidad y entonces se puso a hacerlo. Pero al ser troqueladas no puede ser manualmente. No. Sí hay algunas que tienen características muy similares entre ellas. Vamos a ver en las ampliaciones. Acá, por ejemplo, estos como venas que se ven acá, es exactamente la misma en muchas monedas, pero hay otras que no lo tienen. Entonces sí, hubo cambio en algún momento. Son varios troqueles. De esos troqueles. Muchas gracias. Podría ser también un molde, porque si uno observa la superficie del material con buen aumento, uno ve que sí, que es granulado, que es irregular. Cuando es fundida se le nota la superficie, no queda plana. Porque va chorreado, eso no quedaría. Eso es totalmente un troquel dándole un golpe al supuesto gospel. Puede ser que sí, que realmente el troquel no era una buena réplica de la original que usaron para hacerlo. Sí, muchas gracias. Y definitivamente sí hicieron más de uno. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Buenas. ¿Se ha hecho algún análisis de costos para establecer la diferencia que podría estar ganando el falsificador? No se ha visto el costo de los materiales o ese tipo de cosas. Sí. Esa era mi pregunta. A ver si cambio. Pero recuerde que los estoy observando. Muy bien. ¿Solamente monedas de 500 se han encontrado falsas? ¿Hay alguna otra que hayan detectado ustedes por lo menos de circulación normal, hasta donde tengo conocimiento, solo el caso de la moneda esta de 500 colones. Sí, ya digamos. Al final de cuentas es la de mayor valor y es la que más rédito, como preguntaron ahí, es la que más rédito les da. Correcto. Y digamos en el caso de cuando conversé con los representantes del Banco Central, lo que me indicaban es que las falsificaciones normalmente se dan en mayor cantidad cuando, digamos, la emisión es muy grande, el país es mucho más grande, entonces se puede producir en varios lugares para que no sea centralizado y que sea fácilmente detectado. O alguna moneda que tenga que su valor nominal sea mucho mayor. Entonces ahí sí. Que sea la moneda de las más comunes para que llegue más rápido. Correcto. Y entre al mercado. Por acá. Ya casi. Solo por curiosidad, si es un asunto de aumento de valor al falsificarla y ya estas no están en circulación, pero siempre sería interesante la falsificación de la famosa 500 ceros delgados, ¿no? Correcto, sí. Porque entonces la moneda de 500 cero delgados, vamos a ver si la tengo por acá. Sí, aquí la tengo. Entonces la moneda de 500 colones de ceros delgados, entonces es una moneda que
circuló muy poquito, hay muy poquitos ejemplares, es una moneda de que, pues, muchos dicen que fue una prueba y que por error se salió a circular y después trataron de sacarla de circulación, y se le llama de ceros delgados porque la forma de los ceros son más delgaditos que en las monedas común y corrientes, que esta es una del 2003, es de fecha del 2003. La composición es distinta porque esa sí es completamente, únicamente de cobre y zinc, o sea, es de latón. Entonces, sí, uno puede pensar de que eventualmente pues, la gente podría ponerse muy creativa y tratar de comenzar a hacer falsificaciones de la moneda de 500 de ceros delgados. ¿Y por qué? Bueno, porque en la parte numismática, vamos a ver si lo tenía por acá, aquí, resulta ser que tienen un precio de coleccionismo muy alto, o sea, uno puede ver que las venden alrededor de 100,000 colones para arriba. Entonces sí, ahí, bueno, ahora más para arriba, ¿verdad? Vean, bueno, estos son como de, estas fotos creo que son del año pasado, entonces no están actualizadas. Entonces sí, ese es el riesgo, ¿verdad? De que todo esto podría ser todo un tipo de, tratemos de ganar experiencia y después nos metemos en otra cosa que no voy a mencionar, pero está ese riesgo, o cualquier otra pieza, ¿verdad? Porque también hay falsificaciones de monedas muy antiguas que están tratando de duplicar y cosas por el estilo. Entonces, ya cuando son piezas así muy únicas o piezas históricas, ahí sí ya pues es muy complicado, es más complicado porque aquí digamos fue muy sencillo porque teníamos piezas reales y piezas falsificadas y las podíamos comparar. Ya con piezas un poco más antiguas, históricas, únicas, pues ya hay que tener más cuidado al tratar de analizar. Por acá. Es que mi papá tiene, el que está ahí, tiene 4 monedas falsas. Ajá. Y también tiene una de ceros delgados. Ok. Y gracias a este informe también puede saber más de las monedas falsas. Uh-huh. Bueno, ahora las podemos revisar. Sí, a verlas. Muy bien. Es decir, una moneda verdadera no puede tener ningún porcentaje de hierro. No, sí tiene, Sí porque el hierro viene de la composición del acero. Lo que pasa es que el grosor del latón es muy grueso, entonces la técnica lo que está muestreando es esa parte del material más externo, entonces por eso apenas se ve un poquito de hierro. Fue la confusión con aquella que presentaste, que Sí. estaba entre las falsas y llegó, porque veo que todos son porcentajes, no hay nada de hierro. Correcto. Solo en ellos se encontró un pequeño porcentaje, Sí. por eso puede haber variabilidad. Sí, pero ahí en ese caso, en las monedas reales, el contenido de hierro sí está porque el acero sí tiene hierro, pero no se está detectando. Ya digamos, si se hace la disolución completa de la moneda, entonces ahí sí, porque se homogeniza todo y ahí se puede ver todo el perfil de elementos químicos que hay y en qué composición. Van a hacer algún estudio de la moneda de 500. Nadie se la va a prestar para que la parta a la mitad. No. Pero No. al inicial, Sí. ¿tiene pensado Sí. hacer algún estudio? Sería comenzar como en este caso, tratando de contactar personas que ya tengan, porque de hecho ayer ya vi en un grupo de Facebook que alguien publicó una foto de una moneda falsa y que no es esta que les acabo de enseñar. Entonces, sí, conforme vayan saliendo puede hacer que pueda hacerles un análisis similar a este y eventualmente pues también conversar con el Banco Central de Costa Rica para ver si ya ellos tienen en posesión algunas de estas falsificaciones. Que la de Marte se quedan 100. Ajá. De estas. Decía que oficialmente eran 100, Ujú. Muy bien.
mucho gusto.